Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 1. Derechos y deberes fundamentales. 1.1. Introducción. El título primero de la C, el más largo de todos, 46 artículos, desarrolla una regulación minuciosa de los derechos y libertades públicas, algo escasa respecto de los deberes, y despliega una amplia batería de recursos y garantías a fin de proteger y garantizar la existencia de tales derechos. El artículo 10 es el primero de los preceptos del título y, el cual es tan importante que se destaca individualmente, sin formar parte de ningún capítulo. El citado artículo se refiere a los derechos de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. Y se especifica en su segundo párrafo que las normas relativas a estos derechos y libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Después del artículo 10, el resto de los preceptos aparecen integrados en capítulos. De esta forma el citado título primero se compone de los siguientes capítulos. Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros, artículo 11-13. Capítulo segundo. Derechos y libertades, compuesto de dos secciones, sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 14-38. Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica, artículo 39-52. Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículo 53 y 54. Capítulo quinto. De la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. En el capítulo primero se enuncian cuestiones tan importantes como la adquisición de la mayoría de edad, los 18 años, o las diferentes formas de adquirir la nacionalidad española. En cuanto a los derechos políticos, la C precisa que corresponderán ejercerlos tan solo a los españoles, con la excepción de los relacionados con las elecciones municipales, en cuyo caso, a los extranjeros se les atribuye tanto el sufragio activo como pasivo, siempre que así se establezca en un tratado o en una ley. Esta fue la primera de las dos reformas constitucionales llevadas a cabo hasta la fecha. En el capítulo 2, después de destacar la relevancia del principio de igualdad en el artículo 14, el capítulo se subdivide en dos secciones. La primera de ellas es la que goza de mayor relevancia, habida cuenta de que es la que regula los derechos y libertades públicas, derecho a la vida, a la libertad en sus múltiples manifestaciones ideológica, religiosa, literaria, artística, de cátedra, derecho al honor y a la intimidad, a elegir la residencia, el derecho de reunión, de asociación, derechos políticos y de acceso a la función pública y a la tutela judicial efectiva, el de legalidad penal, sindicación y petición. Por ello a esta sección se le dispensa una mayor protección, como puede ser el amparo constitucional a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en adelante, TC, y el amparo judicial de libertades y derecho regulado en la Ley 29.988, basado este último en principios de preferencia y sumariedad. Sin embargo, los integrados en la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, al ser de menor relevancia. Derecho de propiedad, de fundación, negociación colectiva, libertad de empresa, deber de trabajar. No disponen del amparo constitucional y judicial al que hicimos referencia en el párrafo anterior. En el capítulo tercero se alude a los principios rectores de la política social y económica. Son principios informadores, a través de los cuales se testimonia la importancia que debe tener para los poderes públicos una serie de materias, como son la protección a la familia, la seguridad social, la protección de la salud, el medio ambiente, la vivienda, las pensiones, consumidores, etc. Pero sin que gocen de la protección de los anteriores derechos, ya que solo podrán ser alegados ante los jueces cuando así lo determinen las leyes que deban desarrollarlos. Por último, las garantías y la suspensión de los derechos desarrollados en los capítulos cuarto y quinto serán tratadas en el siguiente epígrafe. 1.2. Clasificación de los derechos.
A la vista de la C podemos hacer una clasificación sistemática de los derechos con el fin de facilitar el estudio de los derechos y libertades públicas contenidos en los capítulos 2 y 3 del título I. A. Derechos civiles, son los derechos inherentes a la persona, de carácter inviolable y que los estados deben garantizar. El derecho a la vida, a la libertad en sus múltiples expresiones, a la igualdad, a la propiedad privada y a la seguridad. B. Derechos políticos, son aquellos que derivan de la participación ciudadana en las funciones públicas, derecho de reunión, fundación, asociación, petición, y sobre todo el derecho de participación en los asuntos públicos, mediante el sufragio activo y pasivo. C. Derechos sociales o prestaciones positivas, estos derechos, a diferencia de los anteriores, son aquellos que suponen una prestación positiva por parte del Estado. Son pronunciamientos de buenas intenciones, que no gozan de la garantía efectiva de protección de que disfrutan los derechos civiles y políticos. Son aquellos derechos contenidos dentro del capítulo 3, que bajo el enunciado de principios rectores de la política social y económica nuestra C los enumera atribuyendo a los poderes públicos la protección de estos derechos, la protección a la familia y a la infancia, a la salud, a la atención a la tercera edad, el derecho a la vivienda, defensa de los consumidores, entre otros. Etc. 1.3. Los deberes en la Constitución. Frente a esta amplia enumeración de derechos, nuestra C es muy parca respecto a la enunciación de los deberes. Solamente en declaraciones aisladas podemos encontrar algunas referencias a los mismos. Respecto al castellano, lengua oficial del Estado, los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. En cuanto a obligaciones tributarias, todos los españoles tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio. En relación a sus obligaciones militares, todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Con la excepción de la objeción de conciencia, pudiendo imponerse, en este último caso, una prestación social sustitutoria. Se debe tener en cuenta que con la Ley 17.999 quedó suspendida la prestación del servicio militar a partir del 31 de diciembre de 2002, se adelantó al 31 de diciembre de 2001. Acerca del trabajo, la C destaca el deber de trabajar que tienen todos los españoles, a fin de que contribuyan al fomento de la riqueza nacional. En lo referente a las relaciones paterno-filiales, los padres deberán prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos previstos en la ley. A la vista de lo anteriormente expuesto, podemos deducir que la C se preocupa fundamentalmente de destacar la importancia de derechos tanto civiles como políticos, dejando a las leyes especiales la regulación de los deberes y obligaciones del ciudadano. 1.4. Análisis pormenorizado de los derechos enunciados en el título I de la C. Artículo 10. Interpretación de los derechos fundamentales. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Se deduce la importancia de este artículo, al encabezar el propio título y sirve de conexión entre nuestro sistema de derechos fundamentales y los convenios y tratados suscritos por España. 1.5.1. Los españoles y los extranjeros, capítulo primero. Artículo 11. Nacionalidad. 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Según la C, deberá ser el legislador quien tenga que definir quiénes son españoles. A tal efecto, la Ley 51/1982, de 13 de julio y la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, determina que son españoles de origen. A. Los nacidos de padre o madre españoles. B. Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. C. Exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. C. Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos careciesen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. D. Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. Posteriormente con la Ley 36/2002, de 8 de octubre, se ha introducido la posibilidad de que las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España puedan optar por la nacionalidad española sin límite de edad. Asimismo ha desaparecido el supuesto de pérdida de la nacionalidad como pena, al no contemplarse ya la misma en el Código Penal. También se adquiere la nacionalidad por residencia en España en las condiciones señaladas en el Código Civil y mediante concesión otorgada por el Ministerio de Justicia. Artículo 12. Mayoría de edad. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Este precepto se debe poner en consonancia con la disposición adicional segunda de la C, al expresar que la declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del derecho privado. Artículo 13. Derechos de los extranjeros. 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Este precepto ha sido uno de los dos únicos que ha sufrido una reforma constitucional, y ello fue debido a la necesidad de que los países signatarios de la Unión Europea tuvieron que adaptar sus respectivas constituciones a las determinaciones del Tratado de Maastricht. Por este motivo, con fecha 27 de agosto de 1992 se dio una nueva redacción al artículo 13 apartado 2 de nuestra C en el sentido de que se posibilitase el ejercicio del sufragio pasivo en las elecciones municipales a los originarios de los países miembros de la Unión Europea, con independencia del país de la Unión de donde provengan. Por tanto ya no solo se permite el ejercicio del sufragio activo en las elecciones municipales, sino también el ejercicio del sufragio pasivo. De este modo, los ciudadanos originarios de tales países que residan en cualquier otro país miembro, podrán presentar su candidatura en las elecciones municipales, a fin de poder ser elegidos como concejales. 1.5.2. Derechos y libertades, capítulo 2. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este precepto proclama la igualdad con carácter exclusivo a los españoles, y son estos quienes serán iguales ante la ley, no existiendo por tanto prescripción alguna que extienda tal igualdad a los extranjeros. En este artículo, se confirma el principio de igualdad de todos los españoles, excluyéndose cualquier tipo de discriminación por razones de
A. Nacimiento o de raza, ya que el linaje o la pretendida nobleza de sangre o aristocracia no debe incidir ante la vida. B. Sexo, ya que en aplicación de la disposición derogatoria de la C queda abolida cualquier discriminación formal. En este sentido. C. Religión, que no podrá ser motivo de discriminación o tomarla como fundamento de exclusión para los cargos públicos. D. Libre opinión, que está garantizada mientras no altere la tranquilidad pública o pretenda subvertir el orden constitucional. 1.5.2.1. Derechos fundamentales y libertades públicas, sección primera. Artículo 15. Derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura. Ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Este artículo proclama como primer derecho, el derecho a la vida y a la integridad física y moral. El reconocimiento de este derecho se hace junto a la prohibición de la pena de muerte así como de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes. En este sentido, en el derecho a la vida están implicados los problemas que giran en torno al mismo. Aborto, eutanasia, suicidio o esterilización. La abolición de la pena de muerte dejaba abierta la aplicación en leyes penales militares en tiempo de guerra. Posteriormente con la Ley 11.995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra queda cerrada esta posibilidad de aplicación según las leyes militares, con lo que la abolición en la actualidad es total. Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La Ley Orgánica 7.980, de 5 de julio, de libertad religiosa, ha desarrollado el apartado 1 de este artículo. Según esta ley, la libertad religiosa y de culto comprende el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna, cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas. B. Practicar actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales, recibir sepultura digna, etc. C. Recibir e impartir enseñanza e información religiosa. D. Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos. Artículo 17. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Cualquier limitación del derecho de libertad deberá realizarse mediante ley orgánica, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.1 de la C.
Se destacan los derechos del detenido y la duración máxima de la detención preventiva, el procedimiento de habeas corpus y la determinación de la duración de la prisión provisional. La prisión provisional no durará más de 3 meses, ni más de 1 año, ni más de 2, según el tipo de causas penales. Podrá ser prorrogada excepcionalmente hasta 2 y 4 años, respectivamente, en estos 2 últimos casos. Artículo 18. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El derecho al honor tiene en la C un carácter personalista, lo que hace inadecuado hablar de honor de instituciones o entes públicos. El domicilio será aquel en el que el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Se establecen 3 casos taxativos en los que procederá la entrada o registro en domicilio: consentimiento del titular, flagrante delito y resolución judicial. El secreto de las comunicaciones implica tanto la libertad como el carácter secreto de las mismas, y como bien constitucionalmente protegido, se puede vulnerar tanto a través de la interceptación del mensaje en sentido estricto, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado. La referencia en el párrafo 4 a la limitación por ley del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, ha traído como consecuencia la promulgación de la Ley Orgánica 5.992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, actualmente derogada por la Ley Orgánica 15.999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, instituyéndose la Agencia de Protección de Datos, que tiene por finalidad velar por el cumplimiento de tales normas, conceder las autorizaciones previstas en la ley y ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en aquella. Artículo 19. Libertad de residencia y circulación. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Este derecho es la facultad derivada de la libertad general que impide la existencia de trabas o imposiciones que no vengan fundamentadas en normas con carácter de ley orgánica. Artículo 20. Libertad de expresión. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
El derecho de expresión e información es un derecho fundamental, que nos protege ante injerencias de los poderes públicos que no estén amparadas en la ley, e incluso frente a la propia ley, siempre que ésta intente fijar otros límites que los que la propia fe admita. El derecho de libertad de cátedra depara al docente un espacio intelectual resistente a injerencias compulsivas impuestas externamente. El derecho a la información tiene su contraposición en el derecho a la rectificación, regulado por la Ley 2984, de 26 de marzo, que consiste en que toda persona tiene derecho a rectificar la información difundida en cualquier medio de comunicación social sobre cualquier información de hechos que le aludan, que considere inexacta y que pueda perjudicarle. La C elimina la censura previa. Artículo 21. Derecho de reunión. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Es un derecho individual de carácter colectivo, no precisa autorización, aunque sí de comunicación a la autoridad competente, cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público. La Ley 9.1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, desarrolla ampliamente el tema. Artículo 22. Derecho de asociación. 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El derecho de asociación tiene una vocación de permanencia, en contraposición al de reunión, limitado en el tiempo. El derecho de asociación tiene un aspecto positivo, la libertad de constituirlas o adherirse a las ya existentes. Y uno negativo, la no obligatoriedad de pertenencia a ninguna de ellas. Las asociaciones para ser legales deben estar registradas, de modo que quien lo desee pueda saber cuáles son sus propósitos y medios. No puede emplearse con fines ilegales y su disolución o suspensión exige una resolución judicial motivada. La regulación de este derecho viene contemplada por la Ley 1/2002, de 22 de marzo. Artículo 23. Derecho de participación. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. El ejercicio de este derecho se instrumenta a través de 3 instancias: el referéndum, Ley 12.980, de 16 de diciembre. La iniciativa popular, Ley 3.984, de 26 de marzo, y el ejercicio del sufragio activo y pasivo, Ley 5.985, de 19 de junio. De régimen electoral general. A nivel local deben destacarse las consultas populares que vienen reguladas en las normas autonómicas. Artículo 24. Protección judicial de los derechos. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 3. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
El derecho a la obtención de la tutela efectiva de jueces y tribunales es un derecho complejo, ya que incluye, entre otros, la libertad de acceso a jueces y tribunales, el derecho a obtener una sentencia de estos y como precisa la sentencia del Tribunal Constitucional 32.982 a que el fallo se cumpla y a que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. Asimismo todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Artículo 25. La legalidad penal. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. El principio de legalidad penal supone una exigencia de tipificación de las conductas, acciones u omisiones constitutivas de delito. Conlleva lógicamente la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, salvo que fuese más favorable al sancionado.